¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? Antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video si no quieres que nadie se interponga entre Fuleya y Demir y déjalos ser felices ahora. Las cosas empiezan a ponerse calientes en Cukurova. Con la llegada de Betul, los yamanes no pueden salir de problemas. Justo cuando decíamos que Fikret había dejado de ser malvado, apareció Betul. Inmediatamente conoció a Umit y se enteró de sus puntos de vista sobre Demir y los yamanes. Ya sabía muchas cosas con la narración de Sermin. Cuando se enteró de que Umit estaba embarazada en la noche de conmemoración, tuvo muchas cartas de triunfo. Mientras se hace amiga de Umit por un lado, su madre Sermin por otro lado no deja a Demir y Fuleya solos cuando ella entra y sale de la mansión fácilmente. Cuando le dio el cuadro que encontró a Betul la última vez, Betul te lo distribuyó por todo Cukurova. Como en todo, Demir podría querer volver a culpar a Fikret. Sin embargo, Demir ha aprendido que Fikret quiere ser una buena persona. Por eso culpa a Umit en este momento y ni siquiera piensa que podría ser Betul. Betul comenzó a usar al diablo detrás de su belleza antes de venir. Podemos decir que la persona a la que se vendieron las acciones fue Betul. Cuando llegue el momento, emergerá como socio de la empresa. Umit, por otro lado, hizo que todos entraran en pánico cuando ella reveló la mentira del embarazo. Pero esta mentira de Umit también será revelada. Umit, que no fue invitado a la noche organizada en nombre de un Karyaman, impresionó especialmente a Demir y Fuleya. Cuando Demir, quien la vio, le dijo que se fuera de inmediato, Umit inmediatamente descartó la mentira del embarazo. Tanto es así que Demir no quiso creer esta situación, sino que quiso contratar a un médico y sacar a ese niño. Sin embargo, no puedo prescindir de enojarme con los guionistas. Umit queda inconsciente y es llevado al médico. Sin embargo, lo incorrecto aquí es que podrían revisar su barriga mientras cargaban a esta mujer después de que ella fuera noqueada. Por lo tanto, podrían darle una buena lección a Umit al recibir la noticia de que la almohada en su estómago era una almohada. Umit, quien se benefició especialmente con la llegada de la policía el tumulto posterior, escapó y fue salvado por su madre Sebda. La tensión que surge de Umit en la mansión Yamanlar perturba la paz de todos. Por otro lado, el intento de Sebda de restringir el castillo desde adentro evita que Fuleya y Demir hablen de tales situaciones. Gracias a Sermin, Demir se enteró de que Umit y Sebda eran madre e hija. Mientras Sebda quiere dejar Cukurova por miedo a Demir y se prepara para ello, Demir vendrá y le pedirá cuentas a Sebda. Demir, que viene con una pistola en la cintura, no le hará nada a Sebda a pesar de que está muy enojado. Sin embargo, lo más probable es que envíe a Sebda desde la mansión. En Cukurova, que hará el final de temporada con el episodio 100, algunos eventos permanecerán en la nueva temporada. En particular, situaciones como el incidente del bandido que enterraron Fuleya y Sebda y Betul comprando las acciones pueden estar ante nosotros en la nueva temporada. Si escribes sus ideas en los comentarios, podemos discutirlo juntos. Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Umit dio la noticia del bebé, arriesgando la vida de Fuleya y de ella misma. Fuleya se rompe una vez más al confiar en Demir, pero no se lo mostrará a Umit. De hecho, el poder de la Divo y evitará que se le rompa el corazón, incluso dirá que criarán al bebé en la mansión, y que podrá verlo de vez en cuando si no enfurece a Demir. La noticia del embarazo de Umit será una fuente de alegría para Sebda, pero lo que tenga que hacer para proteger a su hija cambiará el lugar de Demir en su vida. Haciendo feliz y conmocionada a su madre diciendo el conocimiento es poder, Betul traerá todo el dinamismo de París a la ciudad que dejó hace años. Betul, que rápidamente ocupó su lugar en la vida de la sociedad, no demora en reunirse con el médico jefe Umit. Después de un largo y difícil viaje con Demir, Sermin, que está del mismo lado de las guerras, está a punto de abrir su propio frente con su hija. Juntos, madre e hija están al borde de una nueva guerra. Después de la pérdida de Mujgan, Fekeli y Lutfille, que casi se han retirado de los eventos mundiales, no están interesados en nada más que planificar el futuro de Keremali junto con Fikret. Sin embargo, cuando Fekeli fue invitado por la Fundación Unkar Yaman en el club de la ciudad, Lutfille aceptó la invitación. Como antes, Sebda le pedirá ayuda a Fekeli cuando su cabeza esté atascada. Fekeli, que no rechaza a quienes piden ayuda, tendrá que alojar a un invitado en su mansión, pero cuando vuelva a ocurrir un ataque similar al que sucedió entre el nuevo Fikret y Demir, ya no podrá mantener a su invitado en su casa. Cukurova una vez más presenta la divulgación de un secreto con sus anuncios de pared. Se ha lanzado el tráiler del episodio 99 de Once Upon a Time Cukurova. Te quiero mucho. Se ha lanzado el segundo tráiler del episodio 99 de la serie Once Upon a Time Cukurova. En el tráiler,
Se puede escuchar a Zuleya expresando las palabras "no dejaré que rompa mi casa". Se ve que Demir grita su amor por Zuleya. Aquí están los detalles. Se ha estrenado el episodio 99 de Kukurova, la serie que empezó a emitirse en 2018 y que desde entonces ha sido seguida con interés por la audiencia. Se ve que los planes de venganza se hacen en el episodio 99 de la popular serie en las pantallas de los ADV. Al mismo tiempo, Demir expresa su amor por Zuleya. Entonces, ¿qué pasará en el episodio 99 de Once Upon a Time in Kukurova? Érase una vez en Kukurova 99. Parte 2. Avance publicado. La repentina muerte de Mujgan afectó profundamente a Fikret y Fekeli. Keremali, por otro lado, se quedó sin padre y madre. Iron, en el segundo tráiler del episodio 99 de Once Upon a Time in Kukurova, le dice a Zuleya cuánto la ama. Zuleya, por otro lado, afirma que no permitirá que Umit rompa su matrimonio. Umit arriesgó tanto su propia vida como la de Zuleya y dio la noticia del bebé. Decepcionada una vez más por confiar en Demir, Zuleya está decidida a no mostrar este resentimiento a Umit. Sevda está encantada con la noticia del embarazo de Umit, pero las medidas que tome para proteger a su hija cambiarán su lugar ante los ojos de Demir. Mientras tanto, Fekeli y Lutfiye solo piensan en Keremali después de la muerte de Mujgan. El dúo, que sufrió la pérdida de Mujgan, ya no se preocupa por el mundo. Sin embargo, Sevda, que se encuentra en una situación difícil, le pide ayuda a Fekeli. Fekeli no rechaza esta solicitud. Feleki, que tiene que alojarlo en su mansión, ve que han ocurrido eventos similares a la discusión entre Fikret y Demir. ¿Qué hará Feleki, que ha perdido la paciencia, en esta situación? ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Once Upon a Time in Kukurova? Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que sucedió en Érase una vez en Kukurova. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.